Tiene la palabra el señor senador Adolfo Ferreiro. Señor presidente, estimados colegas, hablo en nombre de la bancada de Avanza País, el senador López Perito y yo, a raíz de que no podemos permanecer desatentos y menos aún indiferentes a los graves acontecimientos ocurridos ayer y que hacen a la institucionalidad del Estado paraguayo y sobre todo a nuestra calificación en la comunidad de países civilizados del mundo, donde estamos cayendo ya a niveles que son limitantes o linderos con el total desprecio de nuestra cultura, de nuestra civilización y nuestro orden institucional. El Paraguay está siendo visto y no va a dejar de serlo así porque cerremos los ojos y los oídos e incluso las narices, porque hasta ya se huele eso, como una república en proceso de descomposición, una precaria república en proceso de descomposición y carente casi de viabilidad jurídica, política y cultural para pertenecer al concierto de las naciones. Sería una cobardía moral, intelectual y política no darnos cuenta que por este tipo de hechos que ocurren a diario en nuestro país, son condenados los países y sistemas políticos que hacen cosas parecidas a estas. Y nosotros no estamos viendo que el escándalo que mostramos al mundo, más allá de las cortesías diplomáticas y de las visitas de empresarios que vienen a hacer shopping en Paraguay, a buscar oportunidades que promete el gobierno, pero que la realidad demuestra que son promesas que no tienen el sustento del desarrollo de la política pública de la cual nosotros somos parte, e institucional de la cual nosotros somos parte fundamental. El Paraguay es un país que día a día consolida su imagen de país donde el imperio de la ley, y de los principios de los sistemas políticos democráticos, republicanos y Estado de Derecho nos rigen. Esos son los hechos prácticos que se ven. El escándalo que estamos presenciando con las denuncias sobre prácticas deleznables en el Poder Judicial y que afectan nada más y nada menos que la propia Corte Suprema de Justicia, no puede pasarnos desapercibido. Quienes nos observan leen los diarios y ven los documentos que se publican día a día. Y quienes nos observan ven que ante esas delicadas evidencias, nuestra actitud política e institucional carece de toda seriedad. Porque lo primero que especula el sistema político fáctico que tenemos es cómo sacar provecho para que todo siga igual. Porque las causas profundas de esa decadencia, de esa corrupción general que impera en la República, no son atendidas por ninguna preocupación seria en materia de iniciativa política. Y a eso se suma lo que ocurrió ayer en Curuguaté, con el juicio del caso de Curuguaté. El caso de Curuguaté es un caso en el que está en juicio toda la institucionalidad de la República. Como abogado, entiendo perfectamente lo que es un proceso penal y sé que no corresponde discutir la culpa o la inocencia de los procesados en esta instancia. Pero lo que sí corresponde discutir, porque esa es nuestra responsabilidad política, es cómo se está llevando adelante ese juicio. Y ese juicio no puede ser sino hoy día, utilizando las propias palabras del señor fiscal a cargo de la causa, que cuando dijo que no se le puede dar las medidas alternativas, porque no sé qué articulito del Código Procesal Penal así lo dispone, es una burla. Él utilizó la palabra no corresponde para la aplicación de un artículo dentro de un procedimiento general que no tendría que estar ocurriendo. Entendamos claramente y
apelo a cómo nos ve el mundo, porque nosotros parece que no nos queremos ver la realidad de lo que vivimos. Ese juicio está plagado de todas las irregularidades, atropellos y violaciones de los principios de las leyes generales, que son las más importantes. Hay que entender, y por eso este juicio de Curuguatí está siendo visto en el mundo como un juicio político, porque el mundo, o en el mundo, cuando se analiza un juicio, se tiene en cuenta la probidad del proceso y de los agentes públicos, y si esa probidad no es manifiesta, no se entiende que eso pueda ocurrir si no hay una voluntad política hegemónica que está posibilitando eso. Si se violan las garantías de las personas en la magnitud que se está violando en el proceso de Curuguatí, es solamente porque hay una voluntad política que permite eso. Y así lo ve el mundo, y por eso somos un país que tiene calificación 0 en materia de seguridad jurídica. Somos un país despreciado en la comunidad internacional por nuestra inseguridad jurídica y por el cinismo con que nuestra conducción política general y nuestra opinión pública también a veces permanece indolente frente a este atropello. Entonces vamos a poner las cosas claras. Lo que está ocurriendo con el juicio en Curuguatí va a ser visto en el escenario mundial como una manifestación de bestialidad política en el Paraguay. El problema no es que se les haya o no se les haya dado la medida de alternativa a los procesados, cosas que están pidiendo, como lógicamente tiene que pedir cualquier procesado en beneficio de su situación personal. Ese no va a ser el problema por el cual vamos a ser condenados, porque seguramente el Ministerio Público y los voceros de la voluntad política van a salir a decir, no, porque el articulito tal del código dice que si es crimen, que si es... No, ese es el problema. En ese juicio, el Ministerio Público actuó como una Gestapo. Actuó como actúan las policías totalitarias del mundo, donde hay policías, donde hay estados totalitarios. Despreció los argumentos elementales de análisis objetivo del caso. Entonces podemos concluir, estimados colegas, y si vamos a seguir callados frente a eso, vamos a ser cómplices de eso. Esto es una persecución política que tiene una intención clara, está visto: castigar lo que se llaman en estos casos, en unos chivos expiatorios, para encubrir y ocultar los hechos reales que ocurrieron en Curuguatí. Quieren esconder lo que pasó, por las razones que sea, no me importa, para este análisis. Estamos ante un ministerio público que está escondiendo los hechos reales, está negando su obligación de la investigación de la realidad, que es el principio básico del derecho penal. Y a consecuencia de eso, está encubriendo para lograr la impunidad de los autores reales, de los autores morales y de los autores intelectuales de lo que ocurrió en Curuguatí. Eso lo entiende hasta un estudiante de secundaria en cualquier lugar del mundo. Y acá pretendemos ignorar la magnitud del problema. Es una conducta criminal la del Ministerio Público, que lo acompañan algunos jueces de garantía por ahí, que han traicionado a su responsabilidad de velar por los procesados. ¿Y por qué podemos decir esto, señor presidente? Porque fíjense que en las propias manifestaciones del Ministerio Público no les importa indagar a partir de ninguno de los hechos que, pese a su manejo fraudulento, están surgiendo. Ahí murieron 5 o 6 policías. Murieron 5 o 6 policías. También, ninguno
de los indicios y evidencias que han surgido que conduciría a aclarar el asesinato de los policías son considerados. Y al revés también, cuando se le cuestiona por la calidad de la investigación fiscal, dice, a nosotros no nos interesa otra cosa que no sea castigar a los que cometieron supuestamente asesinatos o delitos contra la autoridad pública. La que se le cometieron contra las otras víctimas civiles, no les importa el Ministerio Público, cuando que sería su obligación ampliar la investigación en función de las cosas que fueran surgiendo. Y no nos tenemos que olvidar, estimados colegas, de que el Ministerio Público, más allá de los desaguisados que tiene nuestra Constitución, que confunde un poco las cosas, puede ser un órgano independiente, pero es el agente institucional para la ejecución de la política criminal del gobierno. Creo que ya lo dijimos alguna vez en esta sala. Si el gobierno dice que va a atacar el contrabando, no puede salir el Ministerio Público y decir nuestro problema son los juegos de azar y distraer la política. Lo que hace el Ministerio Público, y más aún en nuestra tradición de sometimiento al poder central, es responsabilidad del gobierno del presidente Cartes. Políticamente es responsabilidad del gobierno del presidente Cartes. Es responsabilidad de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado porque es partido de gobierno. Los colorados son el partido de gobierno porque ganaron las elecciones. El presidente Cartes también es presidente de la República porque ganó las elecciones candidatándose por el Partido Colorado. No pueden ser los colorados y el gobierno colorado indiferentes a esta destrucción de la República que se está haciendo. Nos estamos convirtiendo aceleradamente, estamos retornando a ser de nuevo un país de salvajes, o mejor dicho, de gobierno salvaje. Y los que no estamos en el gobierno, que somos la oposición, también tenemos responsabilidad, compañeros legisladores, porque tenemos la responsabilidad de decir esto que mucha gente no quiere oír. Por lo tanto, yo quiero hacer un reclamo político. Asumamos la realidad de que estamos destrozando nuestras instituciones. Nos estamos negando el de pertenecer a las sociedades y países medianamente civilizados del mundo. Nos estamos ganando el desprecio como nación por estas conductas de responsabilidad política, y especialmente en este proceso que ya no puede ser visto sino un encubrimiento al crimen, un ocultamiento de los hechos, una protección de los criminales. Y eso está teniendo respaldo de la alta conducción política de este país. No puede ser que este fiscal general del Estado siga cometiendo estos atropellos que está cometiendo a todos nosotros, sin que sea sometido por lo menos a una interpelación en nuestra Cámara. No puede ser que se esté tirando a la basura 25 años de esfuerzo por institucionalizar este país. Entonces, presidente, anticipo que haremos los trámites correspondientes para solicitar la interpelación por su responsabilidad política al señor fiscal general del Estado. No puede seguir evadiendo con respuestas de leguleyescas, de articulitos secundarios, cuando está violando todo el sistema jurídico, constitucional y político de nuestra República, al servicio de algún interés espurio, criminal, porque con su actuación está escondiendo los hechos y está encubriendo a los criminales verdaderos que deben estar por ahí, pretendiendo que con 4 escopetas descalibradas, como señalaba el colega Wagner, pudo haber habido un atentado, un hecho de enfrentamiento militar casi, donde fallecieron 18 y 19 personas. Eso no lo cree nadie. Nos estamos enterrando por nuestra tosudez de seguir argumentando con estupideces conceptuales de todo sentido en este país. Y termino diciéndole, esto va a tener consecuencias mucho más allá del caso Curuguaté,
Porque cuando se produce la inseguridad jurídica, cuando se desarrolla la utilización política represiva y criminal de las instituciones del Estado, todos vamos a ser víctimas de eso en algún momento. Gracias, señor presidente. Gracias, señor.